Hola a todos, soy Angelina Barbosa Miranda del Sagrado Corazón de Jesús y hoy vamos a narrarles la obra El Principito de Antoine, la edición de 1900 a 1944. La obra inicia con una dedicatoria del autor hacia su mejor amigo cuando era un niño. La historia empieza narrando de cuando tenía 6 años y realizó un dibujo de una serpiente boa digiriendo a un elefante. Los adultos veían ese dibujo como un sombrero, por lo que hizo un segundo dibujo, pero el interior de la boa, mostrando el interior de la boa. Pero las personas mayores le aconsejaron que debía enfocarse mejor en la geografía, la gramática, el cálculo, la historia, y al final sí escogió otro oficio, como piloto de avión. Volando así por todo el mundo. Y aunque ha tenido contacto con multitud de gente, no ha cambiado su opinión con respecto a lo que piensa de las personas mayores. Eh, las personas mayores siempre veían su dibujo como un sombrero, incluso ahora, lo que ocasionó que usara un lenguaje más formal con ellos, ya que las personas mayores se alegraban de conocer a un hombre razonable, que hable de sus intereses como el golf, la política, las corbatas. Hace 6 años, cuando su avión se averió en el Sahara, intentó repararlo él solo, porque no había nadie a miles de millas de distancia. Descansó la noche en la arena y al amanecer escuchó una vocecita que decía: "Por favor, píntame un cordero". Fue una gran sorpresa ver un muchachito tan lejos de algún lugar habitado. El aviador le preguntó que de dónde venía, pero el niño solo siguió pidiendo que le dibujase un cordero. El narrador le comentó que no sabía dibujar y el niño expresó que no importaba no saber dibujar, que no sería necesario. Entonces, el aviador repite el dibujo de la boa cerrada que hizo cuando era un niño. Pero al escuchar al niño decir que no quiere un elefante dentro de una serpiente boa, dentro de una serpiente, que necesitaba un cordero, porque la tierra de donde viene es un lugar muy pequeño. Él intenta dibujar, él intenta dibujar un cordero, pero el niño siempre le encontraba algún fallo, que estaba enfermo, que era un carnero y no un cordero, que estaba muy viejo, hasta que el aviador optó por trazar un dibujo rápido, aclarando que dentro del dibujo de la caja estaba el cordero que él quería. Al niño le gustó y preguntó que si necesitaría mucha hierba, porque en su planeta no era porque su planeta era todo muy pequeño. Y el narrador le responde que sí será suficiente, porque este también es un cordero pequeño. Y así fue como conoció al Principito. El aviador le dice que si se porta bien, le dará una cuerda y una estaca para evitar que el cordero se escape. El Principito, señaló que no importaba dónde fuese el cordero, porque su planeta era muy pequeño y a donde vaya no puede ser muy lejos. El aviador cree que el planeta del que viene el Principito es el asteroide B612, que fue descubierto por un astrónomo turco, que aunque nadie le creyó en su momento, puesto que vestía de manera muy extraña, años después, ante otro congreso, volvió a dar la misma noticia. Ahora todos sí le creyeron, ya que vestía de un traje y corbata. Con esto se demuestra la perspectiva de cómo las personas mayores ven la realidad. Luego nos empieza a narrar de cómo es la vida del Principito en su planeta, el asteroide B612, lugar donde el Principito se encarga de eliminar los baobabs, árboles que pueden crecer tan grandes que destruirían su planeta porque es muy chiquito. Que también se encarga de cuidar 3 volcanes, uno que descansa y otros 2 que estaban activos. Un día el Principito se despierta y ve una planta que está creciendo en su planeta. Al no reconocerla, deja que crezca un poco más para ver si es
una planta muy grande que debería arrancarla o si es una planta pequeña que pueda quedarse. Entonces él la empieza a cuidar, la riega todos los días, hasta que cierto día la reconoce como una flor. Esta era una rosa egocéntrica, egoísta, que empezaba a demandar muchas cosas, que tenía frío, que le coloque en un envase, que la riegue, dándole órdenes que sí o sí debía cumplir. Y el principito así lo hacía, gustaba cuidar de su flor, hasta que llegó un momento en el que se cansó y decidió marcharse en busca de otro tipo de amistades. Empieza a arrancar todas las malas hierbas y cuidando de que de los volcanes para que no hagan erupción y dañen a su flor, porque él quería su rosa y ella también lo quería. Y el día de su partida le dice que entiende del por qué se va y se disculpa del cómo se habían comportado. El principito empieza su viaje por el asteroide 325, en el que encuentra a un rey. Este planeta también era muy pequeño y al rey le gustaba dar órdenes, que los demás debían cumplir sí o sí. Al principito no le pareció que el rey quisiera que él fuera su súbdito, por lo que partió también de este planeta. Llega al asteroide 326, donde había alguien con un sombrero, quien se dio a conocer como vanidoso. Él le dijo al principito que junte ambas manos la una con la otra, que aplauda. Y luego de hacer eso, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. El principito le pareció gracioso, pero se aburrió por la repetición y abandonó también este planeta. Fue al asteroide 327, donde encuentra al ebrio, al bebedor, que tenía muchas botellas vacías y muchas otras que estaba bebiendo. El principito le pregunta que por qué estaba bebiendo, y el borracho le responde que por vergüenza de beber mucho. Eso le pareció muy curioso y expresa que la manera de pensar de los adultos es muy rara. En el planeta 328 ve a un contador que se encargaba de contar todas las estrellas del universo, y él ya iba por unas cifras muy grandes. En el quinto planeta, el asteroide 328, encuentra a un farolero y un farol, que puede que su trabajo sea absurdo, pero no tan absurdo como el trabajo del rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Luego llega al asteroide 329, donde conoce a un geógrafo, que cuenta que tiene mucho conocimiento de las montañas, pero que no tenía conocimiento en sí, sino que solo notaba lo que las personas le decían. El geógrafo, en su conversación con el principito, le aclara que su rosa es efímera, o sea que no durará para siempre y que va a desaparecer. El principito se pone triste, pero luego le pregunta que a dónde podría ir después, a lo que el geógrafo le responde que puede encontrar muchas montañas en la Tierra, en el planeta Tierra. El séptimo planeta es este, la Tierra, pero cae en el desierto del Sahara, donde le parece muy raro no ver a ninguna persona, ya que por lo que le habían dicho, ese planeta estaba lleno de gente porque era un planeta muy grande. Empieza a caminar y encuentra un montón de rosas. Entristecido porque su flor se veía igual a todas y no era una rosa única, se empieza a llorar en el campo, donde conoce al zorro, que quiere jugar con él, pero el zorro le dice que no puede jugar porque no está domesticado. A lo que el principito le empieza a domesticar, con ayuda del mismo zorro que le dice cómo debe hacer, lo que debe hacer, en qué momentos debe hacerlo. El día de la partida del principito, el zorro le da un secreto. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. El principito se queda con la idea de que su rosa es especial, por el simple hecho de brindarle el tiempo y cuidado necesario. El principito empieza a caminar y se encuentra con un guardavía. Al ver que los trenes iban tan rápido, le pregunta que por qué todos tenían tanta prisa, y el guardavía le respondió que los trenes sabían. Encontró un comerciante que vendía pastillas y que
encontró un comerciante que vendía pastillas que evitaban la sed, que la gente que las tome se ahorraría 53 minutos a la semana. A lo que el Principito le comenta que si tuviera ese tiempo lo usaría para ir despacio hacia una fuente de agua fresca. El piloto interrumpió el relato del Principito, aclarando que tenía sed, ya era el 8.º día y se habían quedado sin agua. Van ambos en busca de un pozo, encontrándolo al siguiente día. Luego de beber el agua, el Principito le pidió al aviador que dibuje el bozal que le había prometido para el cordero, y así no daña su rosa. Después de eso conversaron. Mañana será el aniversario de mi llegada a la tierra, comentó el Principito. Después de un silencio, añadió que hace un año cayó muy cerca de ahí. Luego de aclarar unas cosas, el Principito le dijo al piloto que debía volver a terminar de arreglar su avión y que regrese mañana por la tarde, que él lo esperaría. Al día siguiente, el piloto volvió, escuchando cómo el Principito hablaba cuando dijo algo que le detuvo el corazón. ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de que no me harás sufrir mucho tiempo? Entonces vio a una serpiente al pie del muro de donde estaba sentado el Principito. Era una serpiente amarilla, de las que matan a una persona. Sacó su revólver y la asustó. Bajó al Principito en brazos. Conversaron. El niño le explicó que el piloto debía volver a su casa, porque él también volvería a su planeta, y que lo mejor para él sería no verlo irse. El piloto entendió a qué se refería, pero no le dejaría partir solo. El Principito le explicaba que si se quedaba a su despedida, sufriría, porque parecería que se estaría muriendo, pero que no sería así. Él es solo que de donde viene es muy lejos, y su cuerpo sería muy pesado para el viaje de vuelta, por lo que debía desprenderse de éste. Aún así, en la noche, aunque el Principito se adelantó, el piloto lo encontró y fue con él. Antes de irse, le dijo que tú tendrás y antes de partir, el Principito le dice al aviador: tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. Eso lo dice porque luego de esto, cada que el piloto vea las estrellas, sabrá que en una de estas estará el Principito, riendo, pero como no sabrá en cuál, serán todas. Un relámpago amarillo se entelló en su tobillo. Quedó inmóvil un instante, sin siquiera dar un grito. Luego cayó en la arena, como cuando cae un árbol. Al final, el piloto cuenta que de eso ya pasaron 6 años. Sabe que el Principito volvió a su planeta, ya que al amanecer en el mismo lugar de donde partió no encontró su cuerpo. Aquí termina esta obra, tan dulce y confusa, con un encantador mensaje. Aunque crezcas, te convertirás en una persona mayor y madures, nunca olvides a tu niño interior. Quiérete y quiera a los demás tal cual son. Mantén tus valores, mira más allá de lo superficial y aprecia más lo esencial, que no siempre es visible a simple vista.